en la rama ascendente de la Ziegler, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Qué hace la aldosterona en el riñón? Genera reabsorción de sodio, secreción de potasio y acuérdense que también secreta hidrógeno. Por eso un exceso de producción de aldosterona puede generar alcalosis y una disminución en la producción de aldosterona puede generar acidosis por su función en la secreción de hidrógenos. O sea, a nivel renal actúa sobre la parte final de la nefrona, rama ascendente de la Ziegler, túbulo contorneado distal, túbulo colector. ¿Qué hace la aldosterona en esas células? Genera reabsorción de sodio, secreción de potasio y secreción de hidrógeno. Acuérdense que cuando se reabsorbe sodio, la médula se vuelve hipertónica y por ende permite la reabsorción de agua. Pero la aldosterona no solo actúa en el riñón, también actúa en el intestino. En el intestino aumenta la reabsorción de sodio a nivel del colon y la excreción de potasio. Porque acuérdense que ella se activa cuando hay hiperpotasemia. Si hay mucho potasio en sangre, eso es súper peligroso. ¿Por qué? Porque altera el potencial de acción. Si hay mucho potasio, entonces la aldosterona ayuda a regular esos niveles, hace que orinemos potasio y que defequemos potasio, porque también genera excreción de potasio en heces. Reabsorbe sodio, excreta potasio. Y también actúa a nivel de glándulas salivales y glándulas lagrimales, mesudoríparas. Y lo que hace es regular la concentración de sodio-potasio. Lo mismo, reabsorbe sodio, elimina potasio. Eso es aldosterona. Ya la habíamos visto, ya la conocemos. Hablamos de casos clínicos con aldosterona, del hipoadrenocorticismo. ¿Dudas con aldosterona? Listo. Siguiente hormona, los glucocorticoides. Resulta que los glucocorticoides son hormonas que nos permiten salir de una situación de estrés. Hace que el cuerpo tenga las herramientas para salir de esa situación de estrés. Y situación de estrés son muchas, ¿sí? Hay estreses fisiológicos, psicológicos, sociales, físicos. Un estrés físico, un dolor en un órgano, un estrés físico es estar encerrado, por ejemplo, en una jaula, un pajarito es estrés físico. Estrés fisiológico, que no coma, que tenga deshidrataciones, todo lo que sea estrés. ¿Y ese estrés fisiológico no debería ser normal? Sí, todos los estrés. Pero como el tengo que levantarme, tengo que comer, pues... Ese también es estrés fisiológico. Entonces, hay estrés, el estrés es normal, siempre tenemos estrés, ¿sí? El problema es cuando ese estrés se prolonga. Por ejemplo, el de estar encerrado, ¿cierto? Entonces, un animal encerrado, ese estrés está prolongado, no hay forma de que con esto el animal solucione la situación. Pero normalmente en los estreses diarios, fisiológicos, pues yo salgo de esa situación, ¿sí? Entonces constantemente tenemos picos de glucocorticoides, porque constantemente estamos estresados, pero eso permite que el metabolismo se active, ¿sí? El problema es cuando esa situación de estrés se prolonga mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entonces
lo que hacen los glucocorticoides es alterar todo el proceso metabólico para dar prioridad a ciertos sistemas. Entonces, lo primero que hace, en caso de estrés, puede ser inanición, que no comamos. Si no comemos fuentes proteicas, no hay aminoácidos. Y si no hay aminoácidos, no hay síntesis de proteínas en el cuerpo. Y las proteínas son importantes para la estructura de la célula. Hay proteínas estructurales. Hay proteínas que sirven de canales, hay proteínas que sirven de receptores, hay proteínas que sirven de neurotransmisores, hay proteínas que sirven de enzimas, hay proteínas que sirven de hormonas. O sea que constantemente tenemos que comer proteínas, porque la proteína es importante para muchas funciones del cuerpo, ¿sí? Cuando hay inanición de proteínas, no como proteína, el pobre perrito lleva 4 días sin comer, se activan los glucocorticoides, porque eso es una situación de estrés, se queda el cuerpo sin con qué producir sus cosas, porque no hay aminoácidos. Entonces, ¿qué hacen los glucocorticoides? Se va a esos tejidos que almacenan proteína. El tejido principal almacenador de proteína es el músculo. Se va a esos depósitos de proteína y le dice a esas estructuras, saquen la proteína. Pero obviamente la tienen que sacar como aminoácidos, porque hay otros procesos que no tienen cómo actuar porque no hay aminoácidos. Entonces, disminuye los depósitos de proteína en los tejidos extrahepáticos. El hígado no se puede quedar sin proteínas porque el hígado necesita sí o sí las proteínas, genera proteínas plasmáticas, etc. Genera procesos metabólicos, muchas enzimas, entonces necesita muchas proteínas. Entonces lo que hace es empezar a sacar aminoácidos al torrente sanguíneo. ¿Y eso para qué me sirve? Para que otras células puedan coger esos aminoácidos y generar sus proteínas para su metabolismo. Entonces miren que excesos de glucocorticoides pueden generar pérdida de masa muscular. Pero en un momento, digamos en este momento que estamos estresados, liberar aminoácidos no va a hacer que nosotros disminuyamos la masa muscular. O sea, en pequeñas porciones de glucocorticoides no afecta al cuerpo, pero ya prolongado sí puede llevar a una alteración. Entonces, libero mucho aminoácido al torrente sanguíneo para que otras células como las neuronas, como las glándulas, puedan producir sus hormonas, sus proteínas. Imagínense que si no hay tirosina no se produce glándula de hormonas tiroides. Si no hay aminoácidos no se producen en los neurotransmisores. Entonces todos los procesos se quedan bloqueados. Entonces hay que sacar todos los aminoácidos de los órganos que almacenan, principalmente músculos. Ahora, aumenta la concentración sanguínea de glucosa. Resulta que una de las causas de estrés, pues ya les dije, es la inanición, que no coma. Entonces, si no comemos, no hay glucosa en sangre. Y si no hay glucosa en sangre, las células no tienen cómo generar ATP, porque la glucosa es el primer compuesto energético, primer sustrato que utilizo para producir ATP. Pero las células almacenan glucosa, excepto las neuronas. Las neuronas no tienen capacidad de almacenamiento de glucosa. Por eso vimos en el sistema nervioso un caso de hipoglucemia. Ellas no almacenan glucosa. Si el paciente lleva tiempo sin comer y ya no hay glucosa, ese cerebro va a empezar a fallar y no se va a generar la función normal del cuerpo. Entonces, ¿qué hacen los glucocorticoides? Aumentan glucosa en sangre para que le llegue glucosa a las neuronas, ¿sí? Pero si yo aumento glucosa en sangre, de una el páncreas produce insulina y esa glucosa se va a ir para las células. Entonces, ¿qué es lo que hacen también los glucocorticoides? Generan un efecto antiinsulínico en músculos y en tejido adiposo. Entonces, hace que músculos son, creo que es el tejido más grande aparte de la piel, es el tejido más grande que tenemos mucho músculo. Entonces, lo que hace es inhibir al músculo para que no capte glucosa, genera un efecto antiinsulínico. Entonces la glucosa no se va a disminuir en sangre, sino que va a mantenerse en sangre. Y así va a llegar al cerebro y las neuronas van a estar excitadas, van a tener ATP para poder buscar solución a esa situación de estrés. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, decíamos de despertar.
estoy acostada y madre, se activa esa neurona, pero es que si no me despierto, entonces la neurona se activa porque le llega glucosa y yo me levanto. El problema es que el cuerpo, cuando produce glucocorticoides, no sabe si el animal comió o no comió. Él hace todos los efectos. Si el animal ya había comido y tenía glucosa, y aún así aumenta niveles de glucosa, entonces la glucosa se va a disparar inmediatamente, muy alta. Como no podemos utilizar la glucosa como energía, entonces, ¿cómo se van a mover los músculos si no hay energía? Entonces nos va a tocar empezar a utilizar otras rutas de sustratos energéticos. ¿Cuál es la siguiente ruta del sustrato energético después de la glucosa? Los lípidos. Entonces empieza a haber movilización de ácidos grasos del tejido adiposo para poder generar la beta-oxidación. Y así con la beta-oxidación generar energía para que los músculos se puedan contraer y otras células que no puedan utilizar la glucosa. Entonces miren que cuando nos estresamos perdemos peso, perdemos grasa, perdemos músculo, pero eso son cuestiones de minutos y mucho, porque el estrés se supone que debe ser así. Lo malo es cuando ese estrés se prolonga, porque ¿qué pasa si el estrés se prolonga? Formamos cuerpos cetónicos